Hola, quiero darles la bienvenida a todos y bueno, comenzaremos esta semana viendo el tema estadística bidimensional. ¿Por qué usar una estadística bidimensional? ¿Para qué sirve? Bueno, vimos que la estadística unidimensional estudia por separado una característica de una población. Bueno, en ocasiones puede ser útil estudiar conjuntamente. Sobre todo nosotros nos vamos a enfocar qué pasa cuando queremos estudiar dos variables estadísticas y ver si están relacionadas una de otra. Por ejemplo, observen que piensen en el siguiente problema. Queremos saber sobre el tiempo de envío de una determinada mercancía a diferentes lugares y para ello vamos a usar diferentes recorridos o carreteras o rutas. Entonces queremos saber qué pasa, por cuál de ellas es más conveniente justamente enviar esa correspondencia y realmente si las variables están una ligada a la otra y en qué relación están ligadas una a la otra. En este caso, el tiempo va a depender del recorrido. ¿Sí? Esas serían las variables que estarían en juego. Entonces, bueno, vamos a ver entonces que en los estudios de estadística bidimensional son igualmente utilizables los conceptos de población, muestra, individuo, variables estadísticas y representatividad. Veamos el siguiente ejemplo. En la siguiente tabla vemos la cilindrada versus la velocidad máxima. Una variable va a ser, una de las variables estadísticas va a ser la cilindrada, que toma el valor 1, 1,4, 1,6, 1,8, 2, 1,7 y 2. Y la velocidad máxima de cada uno de esos vehículos, 138, 157, 170, 177, 195, 210 y 198. Entonces, bueno, nosotros queremos justamente estudiar conjuntamente la relación que hay entre cilindrada y velocidad máxima. Para ello vamos a anotar los valores en un par ordenado XY, en donde el X es la cilindrada y la Y es la velocidad máxima. Los pares obtenidos son los siguientes: 1,0, 138, 1,4, 157, 1,6, 170, 1,8, 177, 2,0, 195, 1,7, 210, 2,0 y 198. Entonces, hemos vinculado de alguna manera los valores de estas dos variables estadísticas en un par ordenado. Vamos a ver ahora lo que llamamos tabla de doble entrada para datos agrupados. Para el primer caso, dice, construimos una tabla con tantas columnas como valores tome X y con tantas filas como valores tome Y en la distribución. Si observamos los datos vemos que X toma valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y Y toma los valores 1, 2, 3 y 4. Luego, en este caso, la tabla constará de 6 columnas y 4 filas. ¿Sí? Entonces, vemos cómo se distribuyen los datos, ¿sí? en la tabla y observemos que la frecuencia absoluta de cada par de valores de la variable estadística bidimensional se calcula de la siguiente manera. Por ejemplo, observemos el par 5, 3. Vemos que aparecen el número 6. Bueno, ¿a qué se refiere esto con el par 5, 3? Vemos que ese valor aparece 6 veces. El 2, 2 una vez sola y el 3, 4 ninguna vez. Por lo tanto, lleva valor 0. Eso tiene que ver con las parejas que formamos. Observen que el 1, 1 aparece una vez, el 2, 2 aparece 0 veces y así sucesivamente. Fíjate que de las frecuencias absolutas de una columna es la frecuencia absoluta del valor de X correspondiente a esa columna. La suma de la frecuencia absoluta de una fila es la frecuencia absoluta del valor de Y correspondiente a esa fila. Fíjate que en la última fila y la columna de la tabla de doble entrada contienen respectivamente la frecuencia absoluta de las variables X y Y consideradas por separado. En este caso, la tabla de doble entrada se construye de forma análoga al caso de los datos no agrupados.
Sin embargo, antes de la construcción de la tabla y tal como sucedía en la estadística unidimensional, es necesario agrupar los datos en intervalos. Veamos mediante un ejemplo cómo proceder para efectuar la agrupación en intervalos de una serie de datos. Consideremos los datos de la tabla adjunta obtenidas al estudiar las variables X, que es temperatura máxima, y Y, horas del sol registradas en una ciudad en la primera quincena del mes de febrero. Bueno, aquí tenemos a la derecha del cuadro de texto la tabla con los pares ordenados y veamos entonces cómo se construye la tabla de doble entrada. Primero que nada, bueno, vamos a ver cómo obtenemos los intervalos de clase para la variable X. Lo que hacemos es primero buscar el valor máximo buscamos el valor máximo y el valor mínimo que toma la variable X y calculamos su diferencia, o sea el rango. Decidimos el número de intervalos de clase en que agruparemos los datos, generalmente entre 5 y 20. En este caso tomaremos 5 intervalos. Luego de esto, lo que hacemos es dividir el rango que calculamos recién entre el número de intervalos y eso le da 1,5 y lo aproximamos a 2 por exceso. Esto quiere decir que los valores van a ir de 2 en 2. Intervalo de clases para la variable Y. Hacemos lo mismo que para el caso de X. Tomamos la diferencia del valor máximo y del valor mínimo. Luego consideramos entre 5 y 20 intervalos. Nosotros vamos a considerar 5 intervalos. Luego dividimos el rango sobre el número de intervalos que decidimos tomar, que en este caso da 1,66. Entonces quiere decir que tomamos el valor 2. Para ello vamos a tomar intervalos semiabiertos por la derecha y cerrados por... vamos a tomar intervalos semiabiertos de manera que por la izquierda es cerrado y por la derecha es abierto. También vamos a tener que calcularle a cada intervalo lo que se llama la marca de clase. Recuerden que la marca de clase se calcula como la diferencia, como la suma. La marca de clase se calcula como la suma entre los extremos del intervalo y lo divido entre 2. Ese valor es la marca de clase que es representativo a cada intervalo. Bueno, los intervalos serían los siguientes: 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8 y 8, 10. A continuación vemos cómo queda construida la tabla de contingencia y las diferentes frecuencias que tienen cada dato en el rango, digamos, que estuvimos trabajando o en cada clase considerada. Espero que este video sea útil. Nos seguimos comunicando.